Seguimos aquí en Metadata y en esta oportunidad para repasar algo histórico de lo que nos ha representado la provincia de Misiones, lo que ha significado el proceso militar fundamentalmente aquí en Misiones y bueno, las consecuencias que ha tenido también para muchos ciudadanos, lo que se ha vivido y los que han sufrido naturalmente este proceso básicamente. Alguien muy conocido y que tiene un testimonio muy fuerte, muy impactante, pero sobre todo también muy válido para repasar lo que fue aquella época. Lo tenemos a Pelito Escobar, como conocemos comúnmente. Fue ministro, coordinador de gabinete, un militante de muchos años del peronismo, está con la Renovación. Bueno, poco conocemos bastante de esa parte de la historia y conocemos algo también de lo que representó aquella época. Gracias por estar, Pelito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gracias por bien. la invitación. Bueno, una época sin lugar a duda muy dura, 7 años, ¿y cuánto tiempo estuvo 7 como preso años, político? 2 meses, 7 años, 2 meses y 20 días. No lo vamos a regalar un solo día. Claro, es increíble, y siendo muy joven, ¿no? Sí, yo militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, Sí. con la Juventud Peronista. Tenía 17 años cuando fui secuestrado. Intento huir acá en la avenida Tacuarí, San Martín, Claro. a una cuadra por Tacuarí. En ese entonces estaba todo por pavimentarse, Sí. en pleno proceso de construcción del cordón cuneta y todo eso. Y bueno, cuando intento huir, cruzo la calle, la avenida, y me meto en lo que era entonces el actual barrio Papini, era un monte. Sí. Yo al intentar huir, una patrulla de civiles, con 4 personas adentro, me empiezan a tirar y me hieren de bala. Yo logro escaparme, herido. Claro. O sea, yo me doy cuenta después que estoy herido, porque empecé a sentir unos dolores, ¿viste? Claro. Porque corrí dentro del monte, me perdí hasta el otro lado y bueno, hasta que empecé a sentirme mareado, con mareos y bueno, Claro. no tuve otra que tirarme. Y me miro así debajo de un farol que había, un alumbrado, estaba absolutamente manchado de sangre y bueno, fue una patrulla de la policía de la provincia de civil que me intercepta casualmente y yo estaba muy buscado por la dictadura militar junto a otros compañeros. Y eso que cuento como hecho, que me marcó la vida a mí, a los 17 años, pasaba prácticamente todos los días acá en Argentina. Claro. Y Misiones no fue ajena, digamos, Claro. ¿no? Con 17 años y uno piensa, ¿por qué lo estaban persiguiendo? Es como que si fuera uno de los delincuentes más peligrosos del mundo, Sí, acribillado, y en realidad sí, era por una cuestión ideológica, de ideas política e y política, ideológica, claro. exactamente. O sea, es más, si viste que a veces se habla de los 2 demonios, que Sí. hubo una guerrilla, y es cierto que hubo guerrilla también en Argentina, pero no tiene nada que ver con lo que fue el terrorismo de Estado, Claro. donde el Estado ejerce el poder Sí. para llevar adelante una política, para bien o para mal, digamos, Claro. en este caso del terrorismo de Estado, donde decía otros colegas tuyos que en alguna mesa de la Junta Militar Sí. o de los comandos de zonas o subzonas militares, se discutía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a poner a los Claro. secuestrados? Con una lista ya existente. Con una lista existente por los servicios de inteligencia, donde entraban toda la gente pensante, Claro. profesores, docentes, alumnos, dirigentes estudiantiles, dirigentes agrarios, sindicalistas, todo aquello que se oponía también a las dictaduras, ¿no es cierto? Sí. Y que luchaban por un país más justo, ¿no? Más equitativo. Y implementaron una política de Estado de terror, sin límites en la tortura, sin límites en los campos de concentraciones. Hoy imaginarse que hubieron más de 500 campos de concentración en la Argentina es una locura prácticamente. Sí. ¿Y dónde estaban los campos de concentraciones?
en los cuarteles, en las policías, en las comisarías y algunos que otro edificio por ahí que se apropiaban para poder habilitarlo. De hecho, acá en Misiones y particularmente en Posadas se han marcado Jefatura de policía, exactamente. la Policía Federal, el Servicio de Inteligencia en Sarmiento y Junín, el Regimiento de Posada y los campamentos en los montes a orilla del río Rollo Acaraguá, donde concentraban a toda la militancia y colaboradores y productores del movimiento agrario misionero, que fue terrible. O sea, fue un castigo sin límites, donde se apropiaban de las chacras, o sea, montaban campamentos en las chacras, obligando a las familias a colaborar, a darles de comer, qué sé yo, realmente no hay peor cosa que nos pueda pasar que una dictadura o cualquier signo de autoritarismo. Han pasado ahora 46 años. 46 años, sí. O sea, digo, es muy importante conocer este tipo de testimonio porque ilustra para la nueva generación que de pronto a los 17, 18 años dice, esto ocurrió y con esta intensidad, con esta malicia, con esta persecución que sufrieron los propios vecinos, porque esa era la cuestión, digamos. Sí, el objetivo... Algunos vecinos que iban desapareciendo. El objetivo era golpear a los movimientos populares, políticos, sociales, gremiales. No te olvides de que uno de los primeros decretos fue, aparte del estado de sitio, por parte de la dictadura, fue intervenir todas las instituciones de la democracia, los sindicatos, la CGT, los movimientos estudiantiles, prohibición absoluta y total de cualquier tipo de actividad. Además, estaba prohibido juntarse con más de 2 personas, digamos. Con el riesgo de que te lleven detenido. El tema es que se ejerció una represión absolutamente ilegal y sin límites. Sin límites en todo sentido. Porque imaginarse, vuelvo a esa imagen de una reunión de los comandantes o de las juntas de zona o subzona, en donde alguien habrá dicho, ¿y qué hacemos con los hijos de los desaparecidos? De los que chupábamos, como decían ellos. Y tomar la decisión de hacerlos desaparecer también. Y luego fusilarle o matarlo a sus padres. Porque le tenían embarazada hasta que nazcan, desaparecidas, nazcan los bebés, y después terminaban asesinándolo a sus padres. Y a los chicos entregándolos, bueno, al mejor postor, en definitiva. Día previo, Pelito, a esa persecución y a que te resultara herido, ¿ya sabía que te estaban buscando? Sí, en el caso mío, junto a mi hermano y una docena de militantes de lo que fue en ese entonces la Juventud Peronista, el Partido Auténtico, las ligas agrarias, sacaron un afiche de la dictadura donde pegaban en distintos lugares públicos de la provincia como buscados, con un título que decía, estos son los enemigos de la patria, colabore con su detención. Y nuestras fotos. ¿Estaban las fotos ahí? Estaban nuestras fotos, sí, yo tengo guardado y tenemos guardado en el museo, en la legislatura, un museo de la memoria, ¿no? De la legislatura provincial, el cuadro con todas las fotos, que creo que, si mal no recuerdo, fue el territorio el que nos entregó como parte de la memoria esa foto, y donde estábamos nosotros también, estaba mi hermano, estaba mi primo, estaba yo, que sufrió la familia mucho la represión por nuestra militancia en la Juventud Peronista y por oponernos a la dictadura militar, digamos. ¿Se sabía la cantidad de buscados que había y cuánto de esos buscados terminaron siendo enviados a prisión? Nosotros en realidad no teníamos una dimensión exacta de lo que estaba pasando. O sea, sabíamos que podían ser secuestrados, que podían ser torturados, que podíamos ser asesinados, pero la figura del desaparecido no estaba claro. Esa decisión de decir, bueno, ¿qué hacemos con los cuerpos? Y tiramos al mar, por ejemplo, no estaba de ninguna consideración política ni humana, digamos.
Pero, o sea, no dimensionábamos incluso el tema de la existencia de los campos de concentración. Sí. Nos dimos cuenta cuando estuvimos en los campos de concentración. Sí. Me interesa mucho tomar ese parámetro de los 17 años, Pelito, Sí. porque ahí ilustra que muchas veces ahora gozamos un montón de derechos que no lo sabemos apreciar. Sí. En ese momento nadie siquiera decía, no, yo tengo derecho a esto, nada. O sea, Claro, se había anulado todo tipo de no hay que derechos. olvidarse de que nosotros, esa generación al cual yo adhiero, digamos, siendo chico, venía de 18 años de proscripción de las dictaduras anteriores, digamos, Claro. al peronismo, Sí. prohibiéndolo a participar electoralmente y prohibiendo a su máximo líder, que era Perón. Claro. Y recordemos que Evita, el cuerpo de Evita estaba desaparecida Sí. durante 18 años. Eso generó toda una convulsión nacional y una protesta permanente por el regreso de Perón a la Argentina, en donde la juventud tomó como bandera en su gran mayoría ese regreso de Perón y luchó para eso. Después, bueno, Efectivamente era poner cuerpo y alma. era en la poner el cuerpo y militancia. alma, era lo que se creía, Claro. digamos, en ese momento movilizaba a sectores importantes de la sociedad. Con el golpe militar vienen a romper con toda esa historia y vienen a prohibir eso mismo que prohibieron durante 18 años, pero con una decisión más fuerte, que es el aniquilamiento directo de todo aquello que pensaba distinto, que militaba en contra, digamos. Y fue así que el dirigente, se cree que más o menos el 40% de los desaparecidos del país son dirigentes gremiales. Son desde delegado de fábrica, de base, hasta secretario general de gremio, ¿no? Pelito, ¿se sabe qué cantidad acá lograron, bueno, sobrevivir a la prisión, al encierro? Nosotros calculamos que pasamos por campos de concentración y llegamos a la cárcel, no todos, más o menos 600, 800 personas, ¿viste? Algunos dicen 1000 también, ¿viste? Los campos de concentraciones estaban llenos de personas, porque no solo llevaban al jefe de la familia, que por ahí, por ejemplo, en las colonias, en esa época, eran más colonias que ahora incluso, los pueblos del interior o los municipios, rodeaban chacras enteras y llevaban a todos, a toda la familia, padre, madre, hijo, y la represión apuntaba directamente a que colaboren para la detención de los dirigentes del movimiento agrario, en el caso de Pedro Pechac, de Susana Ferreira, Juan Figueredo, que fue diputado, o sea, los hermanos Hitler, o sea, los líderes de alguna manera del movimiento agrario misionero, que era el nivel de conciencia y de organización más alta que tuvo el productor, y también el tarefero para expresar su protesta, su reclamo por una vida mejor, digamos, que después en esta democracia lo fuimos concretando. O sea, eso es lo paradójico. ¿Por qué tanta maldad, tanto ensañamiento? Porque yo conviví en la cárcel con por lo menos 100 productores que estaban asociados al movimiento agrario, y realmente los vi sufrir muchísimo, ¿viste? No sé, uno era un joven de ciudad, ¿viste? Con otra situación. A ellos los sacaron de la chacra, ¿viste? Y su único compromiso fue luchar por su reivindicación social, por una obra social, por luz eléctrica, por mejores precios a sus productos. Y el pecado más grande fue ayudar a esconderse o darle algo de comida a Pedro Pechac, por ejemplo, a quien lo llevo en lo más alto de mi memoria, con mucho orgullo de haberlo conocido, y a él, a su hermano Enrique y a todos los dirigentes del movimiento agrario, que fueron realmente expresión genuina de los productores, ¿no? El tema es que fueron cooptados, chupados, como dicen ustedes, llevados, sin ninguna posibilidad de defensa, de nada. Y nadie sabía de la existencia de ustedes, habían desaparecido. Yo estuve desaparecido 6 meses, mi hermano más o menos lo mismo,
Y después me legalizan, como se decía en la época, o sea, aparecemos por decreto detenido en Candelaria, digamos. Claro. En ese entonces estuve desaparecido en la jefatura de policía, donde fue el campo de concentración más grande, la de calle Tucumán y Santiago del Estero. Sí. Por otro lado, estuve en el regimiento, en inteligencia del Servicio de Inteligencia del Estado, ahí en Junín y Sarmiento. En la Federal estuve también en distintas etapas. Lo último, Pelito, sé que ustedes suelen reunirse frecuentemente, muchos también, me imagino, ya no están ahora, ¿no? Sí, nosotros somos como una familia, ¿viste? Nos unió la historia, nos unió la militancia, nos unió los ideales, claro, y nos unió también el sufrimiento, claro, pero más aún las alegrías, claro, porque después los que sobrevivimos construimos nuestra familia, tuvimos hijos, nietos. Lamentablemente con el COVID se nos fueron claro, en varios claro, de nuestros queridos compañeros, como Aníbal Velázquez, en esta etapa, Tuti Solís, Angelito Fleitas, el negro Ricardo Cáceres, en fin, gente que ha estado preso, que militaron con nosotros, pero nos queda, bueno, el orgullo de haber pertenecido a una generación que entregó su alma a un proyecto político. Por eso mañana, jueves, vamos a recordarlos a ellos y a toda aquella época con un festival musical que vamos a hacer, aprovecho la oportunidad, en el Instituto del Deporte, porque íbamos a hacer en el Anfiteatro El Brete, pero por las clemencias del tiempo vamos a trasladar al Instituto del Deporte, donde van a estar Mujeres en Cuarentena, Rulo Espínola, Segovia, Lucas Segovia del Chaco, y va a cerrar el grupo musical Miss Bolivia, que es un aporte de cultura de la nación. Y agradecer infinitamente el aporte de toda la provincia y de la Municipalidad de Posada en poder instalar y recordar con la memoria y la verdad y la justicia. Es fundamental tener es. esa memoria. Y gracias por compartir con nosotros, Ricardo. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Bueno, de esta manera, un testimonio que queríamos compartir con ustedes porque esto es parte de la historia de Misiones, es parte de la historia viva, además, de quien ha padecido esa época, lo que ha significado ese proceso y fundamentalmente los motivos, las razones que nadie entiende de por qué tanta hazaña contra la población civil. Vamos a la pausa y volvemos.